Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase, siendo las 7:05. Buenas noches para todos, chicos. Cordial saludo. Sean ustedes bienvenidos a esta su octava clase del módulo 5 del programa técnico laboral por competencias en administración documental y archivo. Mi nombre es Mónica Barreto y para mí es un placer estar acompañándolos nuevamente en este proceso de formación. En esta sesión, pues vamos a ver una clase muy importante que tiene que ver con el manejo de situaciones difíciles y de conflicto, ¿cierto? En clases anteriores tuvimos la oportunidad, especialmente en la clase anterior, de hablar sobre la comunicación efectiva, ¿cierto? Que es una herramienta indispensable para ofrecer nuestro servicio a nivel de archivo y de administración documental, ¿cierto? En estas situaciones de conflicto y de situaciones difíciles, ¿cierto? Digamos que puede ser que sucedan en nuestro trabajo como puede ser que no, ¿cierto? Pero lo más probable es que sí. Entonces, vamos a descubrir durante esta clase de pronto algunas herramientas que nos van a servir para el manejo de estas situaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio. Quisiera que ustedes me hablaran sobre qué entienden por conflicto. Denme un segundo, por favor. Listo. Ahí están viendo mi diapositiva. Ok. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de conflicto en el servicio documental, estamos hablando de situaciones donde dos o más personas presentan diferencias de intereses, de necesidades, ¿cierto? De expectativas frente a alguna situación o que de pronto les hace falta información, ¿cierto? Hay de pronto una mala interpretación sobre sobre algunas directrices que se les dieron, por ejemplo, en su servicio. Entonces, puede ser que encontremos que tengamos personas que tienen algún conflicto alrededor de esto. ¿Listo? En el servicio documental, pues los conflictos los vamos a ver muy frecuentemente, ¿cierto? Puede ser que tengamos usuarios donde estén molestos porque no tienen acceso de pronto a alguna información, porque hay información limitada, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, no sé, expedientes que no aparecen en el tiempo esperado, ¿cierto? Que no se les entregan en el tiempo esperado, usuarios que no comprenden por qué deben presentar ciertos requisitos para solicitar algún documento. También podemos encontrar de pronto un usuario que tenga algún inconveniente porque el documento que está solicitando tiene algún acceso restringido, ¿cierto? De pronto porque hay demoras en la respuesta de la institución, de pronto no conoce esos tiempos que debe esperar para que le entreguen su documento, ¿cierto? También podemos encontrar situaciones donde el usuario interpreta de pronto mal la información que se le brindó y entendió otra cosa, ¿cierto? Entonces pueden suceder varias cosas, ¿listo? Es importante comprender que un conflicto no significa agresividad, ¿cierto? No siempre que una persona tiene un conflicto es porque venga agresiva a acercársenos a nosotros, ¿cierto? O que haya algún enfrentamiento verbal, físico, demás, ¿cierto? Un conflicto, pues, es que de pronto esta persona tiene dudas o inquietudes frente a su solicitud y de pronto no viene, ¿cierto? Lo importante acá es que nosotros como, como técnicos debemos
darle la mayor confianza a este usuario, ¿cierto? Darle el mejor servicio, lo que hablamos en la clase anterior, comunicarnos de manera correcta para que evitemos tener conflictos, ¿listo? Entonces, ¿cuáles creen ustedes? Ay, espérenme que no, ustedes no vieron la siguiente diapositiva. Ok, esta era la que estábamos hablando sobre el concepto de conflicto. Y acá encontramos las principales causas de conflicto. ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser causas de conflicto en nuestro trabajo como técnicos de archivo? Profe, yo creería, buenas noches primero que Buenas todo, profe. noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Profe, yo creería que un conflicto sería, pues, depende de la actitud o depende cómo haya amanecido también el que vaya a solicitar el documento. En esos casos, pues, hay que saber a manejar, primero, la actitud de uno mismo, porque también influye mucho en eso. Porque si entramos a chocar la persona que está solicitando el documento o el expediente X, el archivo X, pues ahí van a ver, porque se sabe que para peleas se necesitan dos. Así es, Entonces, digamos, el usuario que venga a pedirme la documentación a mí, pues puede venir alterado, puede venir contento, puede venir triste, puede venir una persona normal, pues ya uno como técnico en archivo debe saber o manejar la persona que uno va a atender prácticamente. exactamente. Entonces, en la atención documental, pues existen diferentes factores que pueden generar situaciones difíciles, ¿cierto? Entre ellas, pues podemos encontrar personas que de pronto vienen con falta de información, ¿cierto? Que les falta información sobre el proceso que están solicitando, ¿cierto? Que están buscando. Cuando el usuario no conoce bien ese procedimiento o esos requisitos, ¿cierto? Entonces viene como perdido, como buscando como información, ¿cierto? Entonces puede que por allí empiecen los conflictos, ¿cierto? También encontramos, por ejemplo, cuando hay demoras en los tiempos de respuesta, ¿cierto? Si de pronto esta persona no sabe, o sea, o piensa o cree, ¿cierto? Que desde su percepción solicitar un documento y el documento le llega inmediatamente, ¿cierto? Y desconoce que de pronto hay documentos o trámites que se demoran ciertos días, ¿cierto? Por ejemplo, en tu trabajo yo creo que no todos los documentos se entregan inmediatamente, sino que hay que esperar, ¿cierto? Entonces, hay personas que no conocen estos tiempos y lo más importante pues es darle a conocer a esta persona que necesitamos o que nuestro procedimiento o nuestro protocolo tiene algunas fechas determinadas, ¿cierto? O de pronto también cuando hay que darles prórroga por alguna razón a los tiempos, ¿cierto? Que de pronto les habíamos dicho que 3 días y de pronto se presentó algún inconveniente y no se le pudo presentar o entregar el documento en esa fecha que se le había indicado y pues viene el usuario molesto preguntando qué pasó, ¿cierto? Pueden pasar ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, hablemos de las personas que vienen molestas porque el documento que ellos están solicitando tiene alguna restricción legal, ¿cierto? Entonces, no todos los documentos pueden consultarse libremente, ¿cierto? Necesitamos explicarle a esta persona de manera correcta y formal y educada, ¿cierto? Y respetuosa, que hay documentos o específicamente que el documento que esta persona viene a buscar, pues no se puede consultar de manera libre, ¿cierto? Que tiene algunas restricciones legales para buscarlo o para entregarlo. Ahora, por ejemplo, errores administrativos, que era, por ejemplo, lo que les decía ahorita con respecto a los tiempos, que no se cumplen los tiempos que dijimos, ¿cierto? Entonces, muy probablemente tuvimos que solicitar una prórroga del tiempo que inicialmente se le había dicho, pero de pronto el señor no leyó el correo o de pronto no se informó y viene molesto porque no ha recibido su documento, ¿cierto? Entonces, también puede pasar, por ejemplo, cuando hay expedientes incompletos, ¿cierto? No le puedo entregar porque el documento está incompleto o no está no está, digamos, como en mi poder, puede ser que lo tenga otra área, ¿cierto? O lo haya solicitado otra persona y pues se haya entregado, ¿cierto?
o también cuando se entregan datos incorrectos también puede ser. ¿Listo? Expectativas poco realistas, dice nuestra diapositiva. Algunos usuarios esperan respuestas inmediatas, que lo hablábamos, por ejemplo, arriba también con las respuestas, ¿cierto? Esperan respuestas inmediatas y no saben que deben esperar o que el procedimiento tiene algunos días establecidos para la entrega, ¿cierto? Que 3 días hábiles, que 5 días hábiles, dependiendo pues como de los procedimientos que cada empresa tenga alrededor de las entregas, ¿cierto? Y muy importante, otro principio, otra principal causa de conflictos es el problema que tiene la comunicación. Si nosotros no brindamos información correcta, ¿cierto? Si de pronto hablamos técnicamente y de pronto la persona no nos entendió, ¿cierto? De pronto utilizamos un lenguaje demasiado técnico y la persona no entendió lo que le dijimos y cuando volvió pues venía muy perdido, entonces debemos evitar esto, ¿cierto? Por eso en la clase anterior hablábamos sobre que no debemos utilizar lenguajes técnicos con los usuarios, sino que debemos utilizar un lenguaje más claro, de pronto más detallado, ¿cierto? Para evitar y confirmar que la persona sí haya entendido bien la información que yo le estaba suministrando. ¿Listo? También en esto depende mucho la actitud del técnico, ¿cierto? De la manera en cómo nosotros nos comportamos frente a la situación, ¿cierto? Entonces, nosotros como técnicos debemos siempre mantener un comportamiento lo más tranquilo posible, ¿cierto? Tratar de que la situación no evolucione el conflicto, sino que se reduzca y se pueda solucionar, ¿cierto? Entonces, para esto necesitamos que el técnico, ¿cierto? El que está haciendo la atención a este usuario, mantenga la calma, ¿cierto? Que evite responderle impulsivamente, que primero lo escuche, ¿cierto? Lo habíamos hablado en la clase pasada, tratar de que el usuario hable, nos cuente qué es lo que le está pasando, cuál es la necesidad que tiene y posteriormente yo con mucho respeto dirigirme a él, con mucha cortesía, incluso así esta persona siga muy alterada y me siga hablando y me siga diciendo, yo debo como técnico o como auxiliar siempre mantener la calma en la situación, ¿cierto? Para yo poderle expresar de manera clara todo lo que él necesita, ¿cierto? Darle respuesta a lo que él necesita. Por otro lado está la empatía, ¿cierto? Intentar comprender la preocupación del usuario. Entonces, cuando nosotros hablamos de empatía, es tratar de utilizar de pronto lenguajes como entiendo su situación, comprendo lo que le está pasando, entiendo su molestia, ¿cierto? Iniciar, digamos, nuestro diálogo con esta persona con estas frases, ¿cierto? Para que él sienta un poco de empatía de mi parte hacia su problema o al conflicto que él está teniendo en este momento, ¿cierto? Y posteriormente a eso sí, darle o buscarle solución a lo que le está pasando. Por otro lado, ser muy objetivo, ¿cierto? Esa objetividad, digamos que es no salirnos de los procedimientos, darle respuestas basados en los hechos y en los procedimientos que nosotros tenemos establecidos, ¿cierto? Yo no le puedo prometer cosas por ejemplo, fechas diferentes a las que tiene mi procedimiento establecido, ¿cierto? Lo importante es que yo siempre a la persona le hable con toda la objetividad basado en el procedimiento y en lo que nosotros sabemos hacer, ¿cierto? Desde nuestro profesionalismo, tener claros esos parámetros para no darle falsas expectativas a esta persona, ¿cierto? Ser muy neutral es muy importante, ¿cierto? No tener una, una actitud de pronto a la defensiva con las personas, ¿cierto? Y lo que yo les decía, por ejemplo, en la clase pasada, siempre intentar como pensar que esta situación no es algo personal, es decir, esta persona que viene con algún conflicto, con algún problema, con alguna duda, no viene molesto conmigo como técnico, ¿cierto? Viene molesto con el procedimiento o con el proceso que él está solicitando, ¿cierto? O cómo se ha llevado el trámite, ¿cierto? Entonces, no es contra mí que él está molesto. Entonces, por eso es muy importante sentir o pensar o hacerlo consciente de que no estamos
discutiendo como personas, sino sobre un problema como tal, ¿cierto? Como sobre un conflicto que tenemos. Por otro lado, es importante saber que tenemos algunas estrategias para resolver este tipo de conflictos, ¿cierto? Como cuáles creen ustedes que podrían ser algunas estrategias para evitar un conflicto o para disminuirlo si ya lo tenemos. Pues, profe, sería como tratar de diluir primero el problema. Segundo, tratar Ujú. de colaborarle hasta donde uno pueda llegar de poder solucionarle al usuario que requiere el documento. Y tercero, pues tratar de calmar al usuario si viene muy alterado, si viene con sentimientos encontrados, pues podemos encontrar cualquier clase de usuario. No sabemos el problema que tenga en su momento, no sabemos si ese día le fue mal, le fue bien. Pues para mí sería eso, pues. Listo, sí, perfecto, tienes la razón. Listo, digamos que hay estrategias que nos ayudan a resolver conflictos y una de ellas, y digamos que tal vez la más importante al iniciar o al ver que tenemos un conflicto, es escuchar activamente lo que a esta persona le pasa, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos y comprendemos lo que a esta otra persona le está pasando, pues nosotros vamos a poder ir al siguiente paso, que es el 2, que es identificar cuál es el problema real, ¿cierto? Porque si nosotros no no comprendemos lo que la persona nos está diciendo, ¿cierto? O sea, solamente lo escuchamos, pero no lo estamos oyendo y procesando en nuestro cerebro, ¿cierto? Pues no vamos a identificar qué es lo que le pasa, ¿cierto? Entonces es muy importante primero escucharlo atentamente. Si yo necesito como técnico hacerle algunas preguntas, posteriormente a que él termine de hablar, debo hacerla, ¿cierto? Para poderle ayudar a identificar el problema real. Muchas veces las personas van molestas por una cosa y resulta que de pronto lo que verdaderamente les está pasando es algún otro inconveniente, ¿cierto? Entonces están, digamos, molestos porque no les ha llegado, digamos, el documento que estaban solicitando, pero resulta que de pronto era que él tenía mal el correo a donde lo solicitó, ¿cierto? Entonces estaba mal desde el principio, ¿cierto? Entonces era una mala información. Posterior a que ya identificamos el problema, ¿cierto? Entonces, esta persona viene, no, sí, es que yo ya mandé el correo hace 8 días, por ejemplo, ¿cierto? Yo mandé el correo hace 8 días solicitando el documento tal, de la serie tal, ¿cierto? Y resulta que no me ha llegado ninguna información, necesito saber qué pasó. Ah, bueno, sí, señor, ¿usted a qué correo lo envió? Lo envié a tal correo y ya identificamos cuál es el problema, ¿cierto? Entonces, para confirmar la información es muy importante lo que yo les digo, preguntar, hacer preguntas eh, que nos ayuden a resolver ese conflicto que esta persona tiene, ¿cierto? Luego ya, posterior a eso, confirmar la información, ¿cierto? Decirle, bueno, usted lo que necesita es solicitar tal documento, ¿cierto? Que le llegue una copia, ¿cierto? Para saber, para confirmar claramente qué es lo que la persona necesita, básicamente, ¿cierto? Para que los dos estemos hablando como el mismo lenguaje. Ay, Dios. Ok. Entonces, posterior a eso, es importante explicarle claramente el procedimiento a esta persona, ¿cierto? Informar de manera sencilla qué ocurrió, qué puede hacer, ¿cierto? Cuáles son los tiempos que debe esperar y qué alternativas de pronto existen para el procedimiento que él necesita, ¿cierto? O el proceso que él necesita. Nosotros a veces no tenemos la solución en las manos, ¿cierto? A veces hay cosas que no dependen de nosotros, sino que debemos remitirlos, por ejemplo, a otras personas. Entonces es muy importante proporcionar las soluciones desde que estén en nuestras manos, ¿cierto? Que dependa de mí darle una solución a esta persona o dirigirle el procedimiento que debe hacer, ¿cierto? Si no se puede, debo escalarlo a otra persona, ¿cierto? O direccionarlo a la persona que le corresponde ayudar al usuario, ¿cierto? ¿Entendido hasta ahí? Los 6 pasos.
Sí, profe. Listo. Ahora bien, hablemos un poquito sobre cómo manejar a estos usuarios inconformes, ¿cierto? Nosotros debemos siempre manejar un tono de voz, digamos, muy tranquilo, muy plano, ¿cierto? Que no se vea, que no se sienta ni muy fuerte, pero tampoco muy débil, ¿cierto? Como que hablarle así con pena, sí señor, tranquilo, ni hablarle con un tono de voz como muy agresivo, porque si no la persona se va a sentir de pronto agredida, ¿cierto? Entonces necesitamos que el tono de voz sea muy tranquilo, ¿cierto? Para que la otra persona pues no se altere más, ¿listo? También es importante no interrumpirlo mientras él nos está explicando qué es lo que necesita, ¿cierto? No responder con agresividad, ¿cierto? Lo que yo les decía, siempre recordar y nosotros tener acá en nuestra mente que no es algo personal, ¿cierto? Que no está peleando conmigo, sino que me está solicitando algo y tiene una molestia por algo puntual. ¿Listo? Reconocer la preocupación del usuario, lo que yo les decía, esa empatía. Es decir, entiendo su preocupación, entiendo lo que le está sucediendo, ¿cierto? Para que sintamos, pues para que esa persona o ese usuario sienta esa empatía. Explicar muy bien el procedimiento es muy importante porque a veces no les queda claro cuál es el procedimiento y se van con la mitad de la información. Entonces vuelven al otro día nuevamente molestos a pedir información nuevamente, ¿cierto? Evitar promesas que no podemos cumplir, lo que yo les decía, tener muy claro los tiempos y demás, ¿cierto? No decirle, ay, sí, permítame, yo miro a ver si de pronto hoy le puedo ayudar, ¿cierto? Porque nosotros conocemos cuáles son los tiempos de los procedimientos o de los procesos que tenemos que hacer para las entregas de los documentos, ¿cierto? Por otro lado, bueno, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, espérame si lo tengo. Ah, acá está. Llevo varios días esperando mi documento o mi certificado y nadie me responde, ¿cierto? Entonces sería muy adecuado contestarle, comprendo su preocupación, permítame, revisamos el estado de su solicitud para brindarle información precisa y orientarlo sobre los tiempos de espera de su respuesta, ¿cierto? Ahí yo le estoy diciendo, no le estoy prometiendo nada, le estoy diciendo que vamos a buscar qué pasa con su proceso, le estoy diciendo que comprendo su preocupación, es decir, tengo empatía, ¿cierto? Y le estoy diciendo, vamos a ver qué pasa y la oriento sobre los tiempos estimados de espera, ¿cierto? Puede ser que ella lo haya pedido ayer y todavía le falten algunos días para recibir su documento, ¿cierto? Ahora bien, trabajadores, no, usuarios que vienen muy molestos, por ejemplo, cuando hay restricción o no hay acceso a la solicitud que él está pidiendo, ¿cierto? O sea, que viene por un documento que tiene algunas restricciones para las entregas. Allí debemos utilizar, digamos que lenguajes o algún lenguaje con el cual podamos decirle a la persona que no le podemos entregar el documento, pero no solamente decirle no se puede entregar el documento, ¿cierto? Sino debemos utilizar palabras cálidas para intentar que la persona se vaya tranquilo o explicarle el por qué no se pueden entregar los documentos, ¿cierto? Entonces, mmm, por ejemplo, ¿verdad? eh, hay documentos reservados, ¿cierto? Expedientes que de pronto están en otra dependencia. No te lo puedo entregar ahorita porque no está en mi poder, llega en X días, ¿cierto? Solicitudes incompletas, por ejemplo, que les falta información, ¿cierto? Si yo voy a ir a reclamar, por ejemplo, o a solicitar un registro civil, no solamente yo voy con el nombre de la persona del registro civil, ¿cierto? Sino que yo debo llevar, por ejemplo, el número del serial o el número del documento, ¿cierto? Si yo no llevo el número del serial, se demora más, ¿cierto? Porque con el solo número del documento tiene otros días, ¿cierto? A veces ni siquiera los reciben.
piden es el serial. Entonces es muy importante explicarle a la persona que su solicitud está incompleta, ¿cierto? O algunos documentos que tienen requisitos pendientes, ¿cierto? Entonces también es muy importante. O otros documentos que tienen, por ejemplo, información restringida por ley, ¿cierto? Entonces sabemos que hay documentos que necesitan aprobaciones, ¿cierto? Para poder ser entregados. No se le pueden entregar a todo el mundo. Entonces es muy importante siempre darle la razón a las personas, ¿cierto? De por qué hay una restricción, de por qué no le puedo entregar el documento. Cuáles son las normas o cuáles son los procedimientos que aplican para que la persona se vaya más tranquila o busque la forma de encontrar lo que le hace falta para poder recibir su documento, ¿cierto? Ok, no solamente decirles no se puede o no tengo la información, sino explicarle. Actualmente el documento no tiene acceso, ¿cierto? Está restringido, eh, tiene información protegida, ¿cierto? Tiene datos personales de otras personas a los cuales tú no puedes acceder. Eh, Debemos hacer un trámite de validación de validación para ver si tú puedes recibir la información, ¿cierto? O debes traer una autorización de esta persona para poder recibir el documento, ¿cierto? Es darle la información clara para que la persona se vaya a buscar lo que le hace falta para poder tener pues su documento. En este proceso de atender de pronto conflictos o personas que tengan algún conflicto, es muy importante que nosotros como técnicos tengamos algo que se llama inteligencia emocional. ¿Ustedes saben qué es inteligencia emocional? ¿Alguna vez lo habían escuchado? Sí, profe. ¿Qué crees tú que es inteligencia emocional? Pues, profe, primero que todo, pues, inteligencia emocional, creo que es cualquier, digamos, en situación como, eh, no sé, en discutir con alguien, creo que es tratar de manejar ¿cómo es que? Las emociones como la rabia, Muy como bien, la sí. ira. Así es. La inteligencia emocional es una herramienta que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Para, digamos que, controlar nuestras emociones durante situaciones difíciles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tener autocontrol, tener empatía, tener paciencia, saber comunicarnos de manera asertiva hacia las otras personas, manejar el estrés. Entonces, eso nos va a ayudar a regular nuestro tono de voz, a no alterarnos, ¿cierto? Lo que tú dices. Eh, Poder tener ese control de manejar la situación, ¿cierto? A eso le llamamos inteligencia emocional. Ahí, ok. Tú estás viendo la diapositiva de inteligencia emocional, ¿no es cierto? Ok, inteligencia emocional. Entonces, esta inteligencia emocional nos ayuda pues a reducir la tensión del ambiente, ¿cierto? Cuando nosotros estamos tranquilos, pues ayudamos a tranquilizar también a la otra persona, ¿cierto? Entonces, es muy importante, permíteme un segundo, por favor. Es muy importante que nosotros empecemos a desarrollar esta inteligencia emocional, ¿cierto? Eso no es algo que nosotros digamos, a partir de mañana voy a tener inteligencia emocional, no, sino es algo que nosotros tenemos que ir entrenando a medida que van pasando las situaciones, ¿cierto? A medida de que yo debo controlar mi alegría, debo controlar mi tristeza, debo controlar, ¿cierto? Porque si me llega una persona triste, pues yo no me puedo entristecer con él también, ¿cierto? Yo debo ayudarlo, ¿cierto? Entonces a esto se refiere la inteligencia emocional, ¿cierto? A manejar el estrés ante las situaciones. Por acá tengo un caso práctico. Ah, bueno, antes del caso voy a mostrarles este videito. ¿Me indicas, porfa, si estás escuchando el video?
¿Escuchas la voz de la persona del video? No, no lo escucho bien, profe. Espérame un segundo. Lo voy a volver a poner y me dice, ¿sí? Espérame. Ay. Bueno, Hola, en esta presentación analizaremos ¿Lo escuchas? cómo resolver situaciones. sí, ahí, profe. Es Listo. mantener siempre el control propio. Llevo días escuchando. Es una queja súper clásica, ¿verdad? Veamos por qué pasa y cómo manejarlo. Básicamente, un conflicto es esa gran diferencia entre lo que la persona espera y nuestra realidad institucional. Ojo, un conflicto no siempre significa una gran discusión. Muchas veces es solo una necesidad no resuelta. Los tiempos larguísimos de espera y los errores en los trámites son las principales causas operativas del problema. También influye la falta de información. Las expectativas poco realistas y no conocer los procedimientos escalan la tensión rapidísimo. El punto clave es este. Nuestra reacción inmediata como profesionales puede calmar todo o empeorarlo drásticamente. Hay que evitar impulsos destructivos como discutir o interrumpir. Lo mejor es mantener un tono tranquilo y escuchar genuinamente. Por suerte, existe un marco de 6 pasos infalibles para procesar y resolver el problema central paso a paso. La clave aquí es redirigir toda esa frustración inicial hacia una solución súper práctica, calmando las aguas rápidamente. Claro, a veces hay restricciones legales o de protección de datos que es imposible ignorar por cualquier motivo. Para comunicar esto sin pelear, la transparencia es vital. Expliquemos siempre la razón, la norma y los siguientes pasos. Internamente, necesitamos inteligencia emocional. Funciona como un escudo contra el estrés, ayudándonos a mantener la serenidad total. Estas simples competencias transforman por completo a un funcionario estresado en un solucionador de problemas altamente efectivo. Como reflexión final, ¿la actitud que demostremos logrará resolver realmente el conflicto o terminará empeorando todo el asunto? ¿Tú qué crees sobre esa? ¿Tú qué crees sobre esa pregunta que nos hicieron acá al final del video? Qué pena, pero ¿lo puedes repetir, por favor? ¿Tu actitud resolverá el conflicto o empeorará o lo empeorará? Es compleja la pregunta porque depende también de la actitud del que está atendiendo el usuario y el usuario al que lo está atendiendo también. ¿Por qué? Me explico. Hay veces, pues, usted sabe que en todo el mundo no somos perfectos. Todo el mundo tenemos miles de problemas, miles de situaciones especiales, tanto como el que lo atiende, tanto como el que va a ser atendido también. Eh, Uno nunca sabe, o uno a veces le toca a uno manejar por sí mismo eh, la, el mal humor, el cambio de humor de la persona al que uno va a atender, porque uno también carga esos miles de problemas encima, pero hay veces, no digo que todos los casos, a veces uno como, como el que está atendiendo al usuario, también como que se sale de sus casillas. A veces hay personas que sí lo saben manejar muy bien, en cambio hay otras que la verdad ya no se aguantan eso y explotan también. Sí, lo importante aquí es que nosotros como técnicos, ¿cierto? O sea, nosotros estamos hablando de que nosotros no estamos al lado, pues no somos la persona que está con el conflicto, sino somos la persona que está atendiendo el conflicto de la persona que está al otro lado, ¿cierto? Entonces, es muy importante lo que yo te decía hace un rato, nosotros no tenemos esas habilidades desarrolladas. Lo importante es irlas desarrollando, ¿cierto? Utilizar esa inteligencia emocional, empezar a practicar, empezar a tratar de controlar esas emociones, ¿cierto? Si alguien viene muy furioso, ¿cierto? Con ira, con rabia, molesto, muchas veces gritando, moviendo sus manos, ¿cierto? De pronto eso a veces altera la situación, ¿cierto? Pero depende de mí, tú muy bien lo dijiste al inicio de la clase, para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos eso en nuestra mente, ¿cierto? Para pelear se necesitan dos, para empezar un conflicto se necesitan dos, ¿cierto? Entonces, mi objetivo como técnico es darle solución a lo que a esta persona
le está fallando, ¿cierto? Entonces debo buscar e indagar con esa persona, ¿cierto? Tratar de que esta persona también se calme, también se regule, porque si yo pierdo la calma como técnico, como la persona que le estoy colaborando, pues el problema se va a empeorar, ¿cierto? Pero si mi actitud siempre está tranquila, calmada, con un tono de voz tranquilo, ¿cierto? Lo dejo hablar, le digo, sí, señor, tranquilo, venga, yo le ayudo, venga, yo le explico, entiendo su preocupación, permítame, buscamos una solución o permítame, yo lo redirecciono con otra persona, ¿cierto? Puede que esto ayude a resolver el conflicto, ¿cierto? Lo más probable es que si yo mantengo mi calma, la otra persona también baje un poquito ese nivel de estrés que tiene frente al problema o al conflicto que tenga, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. Bueno, entonces vamos a ver por acá. Eh, bueno, dándole conclusión un poquito al video que teníamos ahí, pues importante escuchar antes de responderle, ¿cierto? Hablar con claridad, mantener la confidencialidad de la información, verificar que la información que le estemos dando sea correcta, ¿cierto? Y que lo que él me está diciendo que debo solucionar o ayudarle a solucionar sea lo que sí efectivamente está buscando, ¿cierto? Repetirle, sí señor, usted me está diciendo que lo que necesita es X documento de tal persona, de tal serie, ¿cierto? Para que evitemos pues entregar documentos erróneos, ¿cierto? Utilizar un lenguaje siempre respetuoso, no podemos utilizar ni gritos, ni palabras groseras, y el lenguaje no verbal, ¿cierto? A veces también nuestro lenguaje corporal de pronto puede alterar mucho más a la persona que está al otro lado, ¿cierto? Entonces nuestra postura, nuestros gestos faciales también pueden ayudar a que la otra persona o se tranquilice un poco y podamos solucionar el problema o se altere más, ¿cierto? Porque si él me ve que yo no le estoy poniendo atención, que de pronto estoy torciendo la cara o que estoy torciendo los ojos o que de pronto le estoy como ignorando lo que me está diciendo, ¿cierto? Porque a veces nos pasa cuando tenemos una persona que está repitiendo y repitiendo y repitiendo su molestia y repitiendo y repitiendo, pues va a llegar el punto donde uno también, como técnico, se va a sentir como, ay, ya, cierto, pero nosotros no podemos permitir que eso suceda. Nosotros debemos mantener siempre la calma y tratar de solucionar o de por lo menos darle la dirección que el Señor necesita. Pues muchas veces no podremos darle una solución inmediata, pero sí podemos brindarle información correcta, ¿cierto? Todo desde un lenguaje muy respetuoso con la persona, ¿cierto? Y lenguaje, hablamos no solamente pues del lenguaje verbal, sino lo que les estaba diciendo, el lenguaje corporal también dice mucho, ¿listo? Y siempre documentar pues todos estos incidentes, ¿cierto? Normalmente siempre hay alguna bitácora o algún eh, cuadernillo donde se toman las notas de los actos pues sucedidos, ¿cierto? Y siempre cumplir pues con los procedimientos institucionales, lo que suceda en nuestra empresa, ¿cierto? Listo, entonces veamos este caso práctico para que lo desarrollemos entre todos. ¿Listo? Una ciudadana solicita la copia de un expediente que contiene información reservada. Al recibir una respuesta negativa, manifiesta que siempre le ponen obstáculos y necesita el documento para hoy mismo. Entonces, ¿ustedes qué creen que tenemos que hacer ahí? ¿Cuál es el primer paso? Digamos que yo soy esa clienta que viene, esa ciudadana que viene muy molesta. Entonces, yo llego acá y les digo, bueno, necesito, mire, he pedido un documento, me lo han negado muchas veces, me han puesto miles de peros, miles de obstáculos, necesito mi documento para hoy mismo porque necesito irme del país. Pues, profe, yo creería que primero que todo, escuchar a la persona. Segundo, eh, indagar en ella qué proceso o qué procedimiento ha hecho hasta el momento.
para llegar al documento que ella necesite, Ajá, el cual requiere. Tercero sería tratar de colaborarle a la señora hasta cierto punto que uno pueda. sí. Cuarto, mirar a ver si de pronto ella por algún documento, alguna solicitud, haya solicitado el expediente, el documento para irse del país. Ejemplo, digamos, en una notaría, si uno no cancela el documento que uno necesita, no se lo van a entregar. Mm, Pienso yo ser un ejemplo. Y Ujú. pues tratar de darle solución, y si no, pues si se nos sale la mano, ya tocaría elevarlo o escalarlo al superior de uno que esté en su momento. Así es, muy bien. Acá, pues, en nuestra diapositiva vemos escuchar atentamente a la usuaria, mantener nosotros siempre la calma, ¿cierto? Porque si yo como usuaria llego muy brava, pues, y recibo también a una persona que me contesta de mala manera, pues, yo me voy a alterar más, ¿cierto? Como usuaria. Entonces, es muy importante siempre mantener la calma, lo que yo les decía, utilizar lenguaje positivo, lenguaje empático. Eso es muy, muy importante, no lo podemos olvidar. Explicar las restricciones legales que tiene el documento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estaba en una notaría solicitando un documento que era, no sé, por ejemplo, algún, bueno, algún documento restringido que no pudiera solicitar yo, sino que es a nombre de otra persona, pues claramente no voy a poder recibir el documento porque no me lo van a entregar a mí, ¿cierto? Tiene información confidencial de otra persona, un contrato o cualquier cosa que no puedo recibir, entonces me van a explicar, ustedes como técnicos me deben explicar cuáles son esas restricciones, ¿cierto? ¿Por qué no me pueden entregar el documento? Informarme cuál es el procedimiento, por ejemplo, no señora, usted debe traer, por ejemplo, una autorización firmada por la persona a la cual le pertenece el documento para así poder hacer entrega del documento, ¿cierto? Para yo poder validar que usted está autorizada a recibir esta información, ¿cierto? Eh, y posteriormente, pues registrar la atención, ¿cierto? Cuando ya la persona ha recibido su información, pues nos toca decirle, hoy, en este momento no le puedo entregar el documento, si usted lo necesita para hoy, pues vaya, traiga sus autorizaciones y vuelva, ¿cierto? Si le da el tiempo. Entonces es muy importante que nosotros siempre brindemos pues esa información para evitar que el usuario pues se vaya con una perspectiva negativa de que nadie le ayudó, que nadie le solucionó, ¿cierto? Lo que dice ahí, siempre me ponen obstáculos, entonces seguramente ya había venido en repetidas ocasiones a solicitar el documento, ¿cierto? Entonces, muy importante eso, siempre explicarle como el procedimiento. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que son de pronto los errores más frecuentes que pueden pasar en una situación donde hay conflictos? Ya las hemos mencionado por ahí durante toda la clase. Errores. Errores como tal sería pues igualarse a la persona que está Ujú. alterada. Sí. Tiene- Por ejemplo, Segundo, discutir con el usuario, ¿cierto? Levantarle la voz, eh, por ejemplo. Ujú. ¿Cuál otro? eh, segundo sería, se me fue la paloma, tratar como de esto, bueno, ser un obstáculo para la persona para que no llegue el documento o retardárselo más, Sí, o exacto. por la mera maldad, mejor dicho, como quien dice por ahí. Listo. Culpar, por ejemplo, a otras dependencias. No, es que yo no le puedo dar eso porque es que allá en contabilidad me tienen atrapado el documento, ¿cierto? Por ejemplo, ese Sí, tipo de cosas. Eso no debemos hacerlo, ¿no? Permítame un segundo, el documento está en otra dependencia, pero o sea, regresa el documento en tal fecha, ¿cierto? Sin importar si es otra como, dependencia la que la tiene, importante no culpar a otros, como ¿cierto? dice la mal palabra dicha, mamarle gallo. Exacto, ¿cierto? Otra cosa es, por ejemplo, también responderle con ironía, ¿cierto? O sea, de pronto ser irrespetuoso con la persona, prometer soluciones imposibles, ¿cierto? Eso también podría ser un error muy frecuente que podría pasar en estas situaciones, ¿cierto? Eh,
darle de pronto una respuesta sin haber verificado realmente la información, ¿cierto? Nosotros tenemos un sistema y podemos revisar cómo va la solicitud de la persona, ¿cierto? Entonces es importante darle una información verídica. Mostrar impaciencia, ¿cierto? Como, ay, sí, señor, a ver, dígame rápido qué necesita, que tengo muchas cosas que hacer, por ejemplo. Esas cosas pues no pueden pasar, ¿cierto? Nosotros debemos ser siempre muy atentos, muy dados al servicio, ¿cierto? Entonces, pues si él me ve que yo estoy como afanado, pues se va a sentir mal atendido, ¿cierto? O él o ella. ¿Qué otro error puede existir? A ver. ¿Cuál creen ustedes? Ignorar la inconformidad de la persona, ¿cierto? Como hacer No, como si no estuviera pasando nada. profe, ignorar la inconformidad y a la persona. Exacto. Sí. Listo. Porque aparte de todo, pues nosotros cuando no atendemos bien a alguien, ¿cierto? A nuestro usuario, pues no quedamos mal solo nosotros, ¿cierto? No van a decir allá, Mónica me trató mal o Mónica no me atendió bien, ¿cierto? Van a decir, el área o en esa empresa no me atienden, esa empresa es mala, ¿cierto? Entonces, hay que tratar de mantener tanto la imagen institucional como la imagen de mi área y pues también mi imagen, ¿cierto? Entonces, bueno, por ese lado. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? No, profe, por mi lado todo muy bien. Listo. Bueno, entonces, para ir ya finalizando nuestra clase, cuando hablamos nosotros de resolver un conflicto, no significa siempre darle la razón al usuario, ¿cierto? No siempre él tiene la razón, hay procedimientos, hay etapas, ¿cierto? Hay tiempos para resolver, de pronto él no tiene la razón y nosotros debemos tratar de indicarle qué es lo que está pasando, ¿cierto? Significa esto pues que nosotros siempre debemos atenderlos con respeto, escuchar sus necesidades, ¿cierto? Explicar claramente cuáles son los procedimientos, ¿cierto? Buscar siempre la mejor solución, obviamente desde la normatividad que nos rige, ¿no? Pues no podemos darle soluciones inexactas, sino claramente pues lo que se rige tanto en el procedimiento como en la normatividad, ¿cierto? Hay situaciones difíciles, ¿cierto? Hay usuarios difíciles, pero nosotros debemos tratar de que esta dificultad que tengamos, ¿cierto? Que este conflicto que tengamos podamos sacar una oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad de pronto de demostrar nuestro profesionalismo, de demostrar fortaleza, ¿cierto? Fortalecer nuestra confianza en el usuario, porque a veces, muchas veces hay usuarios que van muy molestos con la institución y si nosotros le damos un buen servicio, puede ser que eso también cambie allá en la mentalidad del usuario, ¿cierto? Entonces, durante esta clase, pues comprendimos que los conflictos hacen parte de nuestra atención, ¿cierto? Prácticamente podemos estar todo el tiempo en un constante, digamos que cotidianamente pueden haber conflictos con usuarios, con compañeros, con otras áreas, ¿cierto? Porque nosotros desde el archivo, pues, tenemos contacto con diferentes usuarios, no solamente usuarios externos, sino puede ser que también usuarios internos a nivel de la empresa, ¿cierto? Entonces, hace parte de nuestro día a día, entonces debemos fortalecer mucho esas habilidades de comunicación efectiva, de hablar, de escuchar atentamente, ¿cierto? Todo este tema de inteligencia emocional también es muy importante, del respeto hacia el usuario, utilizar un lenguaje siempre positivo, ¿cierto? Siempre muy empático. Todo eso tiene que ver mucho con nuestra labor, no tanto con nuestra labor técnica como tal, sino de nuestro servicio a las otras personas, a esa orientación que ellos necesitan en el servicio, ¿cierto? Entonces recordemos que detrás de cada documento siempre hay una persona, ¿cierto? Una necesidad específica y debemos nosotros pues tratar de siempre brindar con claridad estas respuestas, ¿cierto? Siempre ser muy oportunos, muy respetuosos para que digamos que nuestro usuario se vaya lo mejor atendido. Puede ser que no se vaya con su documento el día de hoy en la mano, pero se va a ir con una explicación clara,
se va a ir, ¿cierto? Con un procedimiento que debe desarrollar, ¿cierto? Con unos documentos que le hacen falta de pronto para algunos datos que le faltan para solicitar su documento, ¿cierto? Entonces ahí cambia un poco esa imagen de la institución y del archivo, ¿listo? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud que podamos resolver en este momento? No, profesor, hasta el momento ya todo muy bien explicado. Listo, chicos. No se les olvide que estas habilidades también nos ayudan pues a ofrecer un servicio más eficiente, más humano, ¿cierto? No podemos olvidarnos lo que les decía ahorita, que detrás de cada documento que vienen a solicitarnos, de cada archivo, de cada documento, pues hay personas, ¿cierto? Entonces eso va a hacer que nuestro servicio también sea cada día más excelente. Chicos, nos vemos en nuestra próxima clase. Un abrazo para todos, feliz noche y hasta la próxima. Gracias, profe. Que estén muy bien, feliz noche para todos. Lo mismo.